Uno de los secuestradores de una pareja en Quito sería el mismo menor de edad acusado de asesinar a un policía en Esmeraldas, según el comandante de la policía. Nuevos deslaves en Chimborazo. Dos vías principales, la Riobamba Cuenca y la Valvanera Payatanga, están obstaculizadas por deslizamiento en distintos tramos. La oposición en la Asamblea está buscando fundamentos para impulsar el juicio político en contra del presidente de la República. Los ambateños amanecieron sin servicio de buses urbanos. Los transportistas piden incrementar 10 centavos el precio del pasaje y la paralización es indefinida. En lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que se protegerá a los clientes de dos bancos que fueron cerrados. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos con las noticias destacadas ahora en Televistazo. Y les contamos que la pareja quiteña secuestrada en la Ruta Viva al nororiente de Quito fue rescatada por la policía la madrugada de este lunes. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Las autoridades informaron que uno de los menores involucrados en este hecho está vinculado al asesinato de un miembro policial en Esmeraldas. Carla Delgado nos tiene más información. El terror para esta pareja de abogados quiteños que fue secuestrada a la medianoche del sábado terminó. Este lunes se reunieron con sus familiares luego de que grupos de élites de la Policía Nacional lo rescataron. Mauricio Martínez, una de las víctimas del secuestro extorsivo, relata lo que vivieron. El vehículo tuvo un desperfecto y nosotros estábamos orillados en la Ruta Viva. Entonces el carro estaba parqueado y mientras venía la grúa para retirar el vehículo, ahí es donde se produjo todo el hecho. La pareja de esposos había permanecido retenida en una vivienda en el sector de la Ferroviaria en el sur de la ciudad, como detallaron las autoridades. Fueron abordados por 6 personas aproximadamente, quienes, con agresiones físicas y verbales, los trasladaron con rumbo desconocido en contra de su voluntad. Los victimarios exigieron las claves de tarjetas y transferencias bancarias a las víctimas a cambio de su libertad, pues de lo contrario atentarían contra su vida. Que la función judicial colabore, porque no sirve de nada que nos rescaten y tengan a las personas y mañana los liberen. Como parte del operativo, 4 personas fueron detenidas. Lo que sorprende es que uno de ellos, alias Boquita, es el niño de 10 años que, según explica el comandante general de la policía, Fausto Salinas, está implicado en el asesinato de un miembro policial en Esmeraldas hace menos de un mes. Es un menor de edad, es inimputable, de todas maneras al momento se encuentra aislado, está bajo custodia de la DINAPEN y será también para pasar a un proceso en el Tribunal de Menores. El menor, según señalaron, pertenece a la banda de los Lobos y había sido liberado por un juez hace algunas semanas, otorgándole medidas sustitutivas. Según datos de la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE, en lo que va de 2023 se han registrado 22 casos de secuestros y todos han sido resueltos. Y a propósito de esto, tener asesoramiento policial inmediato es clave para lograr la liberación de una víctima de secuestro y por quien las bandas están pidiendo altas sumas de dinero. Belén Ochoa nos detalla ahora el procedimiento para poder reportar estos casos ante las autoridades. En Guayaquil, en menos de 24 horas, 7 personas que habían sido secuestradas en diferentes circunstancias fueron liberadas por los agentes antisecuestros UNACE. El director nacional de esa unidad menciona que lo más importante es que los familiares de la víctima llamen de inmediato al ECU 911. Este sistema automáticamente deriva la llamada a los agentes especializados, quienes de una forma automática contactan a la familia del secuestrado. Activamos 3 protocolos diferentes como unidad antisecuestro y extorsión. El primero es un protocolo enfocado hacia el asesoramiento a la familia en el tema de negociación. El segundo es un protocolo de análisis de información y el tercero es el protocolo de investigación propiamente. El agente dice que también es importante mantener desocupados los posibles teléfonos a donde puedan hacer contactos los secuestradores, pero sobre todo no pagar por el rescate. El delincuente tratará de obtener la mayor cantidad de dinero.
Si finalmente nosotros realizamos un primer pago, nada nos garantiza de que nuestro familiar, nuestro ser querido vaya a regresar. Además, es indispensable bloquear las redes sociales o cualquier lugar en el que los secuestradores puedan obtener información, pues estos delincuentes, por lo general, son parte de una organización narcodelictiva. En la cual no se les debe dar tregua a estos delincuentes que causan zozobra y que están hoy por hoy optando por este tipo de actividad ilícita, lo que es el secuestro extorsivo. Las investigaciones policiales determinan que los secuestros se registran más durante el trayecto entre la casa y el trabajo de la víctima. Por ello, esta ruta debe ser constantemente cambiada. Por secuestro extorsivo, la pena es de hasta 13 años de prisión. Impacto invernal. A causa de las fuertes lluvias en la provincia de Chimborazo, 2 vías estatales están afectadas. La primera, por un deslizamiento de tierra al ingreso del cantón Alausí, que conduce de Riobamba a Cuenca. Mientras que la vía Balvanera-Payatanga también registra deslaves y maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas limpió ya la zona afectada, habilitando parcialmente esta ruta. Acá estoy. Las fuertes lluvias en la provincia de Chimborazo ocasionan un nuevo deslizamiento de tierra en el sector La Esperanza en el ingreso al cantón Alausí, afectando la principal vía de comunicación con el sur del país. El lodo y las piedras de gran tamaño obstruyen el tránsito vehicular en la zona. Rodrigo Rea, alcalde de esta localidad, señaló que los deslaves son constantes a causa de los aguaceros. Estas lluvias que están en los actuales momentos afectando, lo hacen de forma directa porque las grietas que se encuentran en territorio están siendo llenadas con agua de la lluvia de los últimos días también, y eso perjudica mucho más. Este suceso también ha generado grietas en paredes y pisos. 18 familias se encuentran en zona de alto riesgo. Jessica Quesada es una de las afectadas y dice que su negocio está por destruirse a causa de los asentamientos de tierras. Este es mi sustento de sobrevivir con mis hijos para darles la educación, alimentos, todo eso. No se puede descansar como es debido, porque tenemos que estar pendientes. Dios no quiera un rato de la desgracia para poder salir con nuestros hijos. Las lluvias en Chimborazo asimismo han causado daños en la vía Balvanera-Payatanga-Bucay. Durante el fin de semana se han registrado varios deslizamientos en el sector de Santa Marta y Hierbabuena del cantón Payatanga. David León, alcalde, mencionó que varios son los tramos afectados por el invierno. A la entrada de Trigoloma, después de Trigoloma, antes de llegar a los Santiagos y después de los Santiagos es desastroso. Pero de ahí si ponemos a viajar por toda la vida es puro huecos y puros obstáculos. Maquinaria del Ministerio de Obras Públicas realizan trabajos de limpieza. Hasta el cierre de este informe, la vía que conduce de Colta a Bucay está parcialmente habilitada, mientras la vía Riobamba-Suay está cerrada. Vamos a repasar ahora cómo está la situación vial en todo el país, sobre todo para quienes están planificando viajar. Van a ver ustedes ahora en pantalla lo que está ocurriendo en Pichincha con la vía Aloac-Santo Domingo, específicamente en el sector del Toachi, que ya fue habilitada, pero este tramo, recuerden ustedes que había sido cerrado producto de esos varios deslizamientos de tierra. Otro punto, donde pueden ver ahora, vamos hasta Chimborazo, la vía Riobamba-Cuenca está también cerrada. Eso fue debido a un derrumbe en el sector de Alausí específicamente, mientras que en otro punto, en Bolívar, específicamente en la vía San Miguel y Balsapamba, esa también está inhabilitada y eso es por un deslave en el sector de La Ceiba, que es la zona donde estaría más complicado el tránsito. Y asimismo, vean ustedes lo que está ocurriendo en Azuay, se mantiene cerrada la vía Cuenca, Girón, Pasaje, Machala, Gramalote, esto es el kilómetro 112 para que ustedes tengan una idea. Y en otros puntos, como en la costa, tenemos identificados también cómo están ciertos cierres en el cantón Montalvo, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, la avenida 25 de abril permanece cerrada todavía a esta hora por el colapso del puente en La Vitalia, ocurrido este fin de semana. Y en
otro punto, en la provincia de Napo, las vías Chaco-Lago Agrio está cerrada por las condiciones climáticas y también por los trabajos que ya se están haciendo en esa zona. Y la ruta San Luis y el túnel hidroeléctrica en Coca-Codo-Sinclair está inhabilitada igual por el colapso de un puente producto de la erosión del río Coca. Estos algunos puntos para que ustedes sepan hasta esta hora cuáles son esas zonas inhabilitadas si está pensando también viajar. Mientras en Guayas, un total de 2.570 personas han resultado afectadas por las últimas lluvias registradas. Las precipitaciones también han provocado el colapso parcial o total de 20 estructuras, como el puente que conecta a Durán con Yaguachi. Según información de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el cantón más afectado es Guayaquil, donde hubo 51 eventos por las lluvias. Le siguen las localidades de Simón Bolívar, Salitre y Daule. Y otro de los cantones del Guayas afectados es Milagro. Allí unos 3.000 predios aproximadamente continúan bajo el agua a causa de estas fuertes lluvias y el desbordamiento de 2 ríos que anegaron más del 60% de las zonas urbanas y periféricas. Italo Ruiz cubre la noticia, nos trae ahora esos detalles. A esta hora los bomberos continúan haciendo un recorrido por toda esta área de Milagro que se encuentra afectada. Se calcula que son unas 300 hectáreas. Para que tengan ustedes idea, en Guayaquil el Parque Samanes tiene 200 hectáreas. Así que estamos hablando de un sector bastante amplio. Vamos a conversar con el jefe del Cuerpo de Bomberos, economista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos de forma breve cuál ha sido la participación, la ayuda que ha prestado el Cuerpo de Bomberos durante este fin de semana, donde pues hemos visto la situación que vive Milagro. El Cuerpo de Bomberos de Milagro ha estado activo desde el día jueves en horario permanente, evacuando a las personas que lo han solicitado. Alrededor de 480 personas hemos evacuado. Algunas se han ido a hogares de familias acogientes, algunas le hemos dejado en el albergue. Y también hemos ayudado a ingresar alimentos, víveres, comida, agua. Muchísimas gracias. Comentarles también que son alrededor de 160 las personas que en este momento se encuentran en la unidad educativa 17 de septiembre, el único albergue habilitado para quienes han tenido que abandonar su casa por fuerza mayor, como vemos aquí en este lugar. Escuchemos parte de las declaraciones del alcalde Francisco Azán, hablándonos acerca de la afectación que ha sufrido el cantón. El nivel del río ha bajado considerablemente, 1 metro, 1,5 metros, que es lo que nos permite a nosotros saber que ya no hay desbordamiento, ya las calles céntricas ya no están con agua porque el agua salía por los sumideros del alcantarillado pluvial y estamos procediendo a hacer una operación de limpieza total. Ahí tenían entonces ustedes detalles. Se han habilitado 7 estaciones de bombeo para tratar de evacuar el agua lo más rápido posible y obviamente pues lo que se espera es que no vuelva a haber un torrencial aguacero como el del fin de semana y que asimismo la influencia de los sectores más altos no termine trayendo las aguas de esos ríos acá a Milagro, que es una zona mucho más baja. Tenemos entendido 14 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo a lo que nos han dicho las autoridades de gestión de riesgos. Ese es el informe a esta hora. Buenas tardes. Vamos a la pausa y al regresar continúan las críticas al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, por impulsar el juicio político contra el presidente de la República. Y también transportistas de Ambato paralizan sus actividades para pedir el alza de los pasajes. Les contamos. Si se anulan o no las decisiones tomadas por el anterior Consejo de Participación, será un tema que nuevamente se dirima en la justicia después de que la mayoría del actual Consejo desconoció esas decisiones. Los vocales de minoría plantearán una acción de protección ante esa resolución. Francisco Garcés nos cuenta los detalles. La madrugada del viernes pasado, 4 vocales del Consejo de Participación resolvieron desconocer 61 decisiones administrativas tomadas por el organismo anterior. Esa decisión será impugnada en la justicia mediante varias acciones legales. Lo primero que tenemos que hacer es una acción de protección. Vamos a hacer una medida cautelar autónoma y vamos a informar a la Corte Constitucional para que dé seguimiento, pues,
al cumplimiento de la sentencia. Es que para los vocales de minoría esa decisión se basó en un documento jurídico sin validez que no tomó en cuenta un informe de la Procuraduría que impedía revisar esas decisiones. Donde establece claramente que estos actos de designación de autoridades por parte del Pleno del Consejo no están sujetos a revisión. Definitivamente hay una intención de retardar los procesos de designación de autoridades. A eso se suma que la Corte de Santo Domingo emitió un fallo en el que aclara que el Consejo está impedido de revisar las actuaciones administrativas de sus predecesores. Los 4 de la mayoría podrían estar sometidos a destitución porque están incumpliendo con sentencia de la Corte Constitucional. No obstante, según los representantes de la mayoría, el informe con el que tomaron la decisión es válido y se sustenta en argumentos constitucionales y legales, pero que la consejera Graciela Mora no pudo detallar. ¿Me puede leer el artículo preciso de la Constitución en la que se ampararon, por favor, para hacer esta decisión? Bueno, creo que eso le puedo enviar a su... No tiene ahorita el artículo, tiene la Constitución a la mano, por eso le pregunto. Tengo la Constitución a la mano, pero no la he abierto aún. Pero ahora esos consejeros analizan la decisión de la Corte de Santo Domingo. Nosotros estamos procesando con nuestro departamento jurídico todos los detalles en relación a ello y en próximos días la ciudadanía conocerá sobre nuestro criterio. La presidenta del Consejo analiza la situación y ordenó que se certifiquen todos los documentos que sustentaron la decisión del Pleno del organismo antes de definir el siguiente paso que se dará. Y el transporte público urbano y rural de Ambato sigue paralizado y de manera indefinida. El sector analiza organizar movilizaciones también esta tarde para exigir el alza del pasaje. Fabiola Santana nos cuenta de qué manera afecta esta medida. Ambato amaneció caotizada por el paro del transporte público urbano y rural. La falta de los más de 500 buses obligó a los habitantes a desplazarse en camiones, camionetas y hasta unidades de transporte escolar. Ya más que nunca, obligado, pero tenemos que ir a la casa ya. Sí, se demora más y nosotros los campesinos necesitamos del bus. Ellos ofrecían precios más accesibles que el servicio de taxis. 50 centavos nada más, es lo que todos están cobrando. El paro afectó a las clases presenciales, pues las unidades educativas priorizaron la virtualidad al igual que las universidades, mientras que las ferias libres se desarrollaron con normalidad pese a las dificultades de movilidad. No quisiera que haya paro, señor, porque no hay para, como dicen, para un pancito, señor. Para un pancito se sale a vender. Los dirigentes del transporte evitaron exponerse públicamente, mientras que los choferes se congregaron en el redondel Huachi, esperando disposiciones para una posible movilización. Exigen que el Consejo del municipio de Ambato incremente los pasajes de 30 a 40 centavos. Seguiremos con la medida de hecho hasta que dispongan directamente las autoridades mismo de cada gremio de transportistas una disposición. Nosotros también somos ciudadanos, somos pueblo, nosotros también vivimos del diario trabajo. En las próximas horas el municipio de Ambato se pronunciará respecto a la paralización del servicio público. En un mes de operaciones coordinadas entre la Fuerza Pública de Ecuador y Colombia, han localizado y destruido 87 laboratorios de procesamiento de droga en la frontera común. Los laboratorios producían entre 90 y 100 toneladas de droga por mes. Paul Romero con el informe. El pasado 12 de febrero, militares y policías de Ecuador y Colombia iniciaron las operaciones coordinadas de protección de fronteras para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado. Un mes después, según el ministro de Defensa Luis Lara, existen resultados importantes. Este lunes en Radio Democracia señaló que las operaciones han permitido descubrir 85 laboratorios de procesamiento de droga en territorio colombiano, frontera con Ecuador, y 2 laboratorios en nuestro país. Uno en el sector de La Vaquilla, en el cantón Sucumbíos, y el otro en la zona de Angostura. Estos 2 laboratorios son mega laboratorios que tenían una capacidad para producir en el orden de 2 toneladas mensuales cada uno. Se trata, según el ministro, de un golpe muy fuerte a las estructuras narcodelictivas que operan en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo y en las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Todo esto, más o menos, los laboratorios 85 más 2 en el Ecuador son 87. Esto estaría en un promedio
produciendo en el orden de 90 a 100 toneladas mensuales. Y eso es lo que se les está quitando a estas mafias del narcotráfico. El ministro señaló que los gobiernos de Ecuador y Colombia mantendrán el plan de operaciones coordinadas en la frontera. En la Asamblea se mantienen las críticas al presidente del Legislativo por promover el juicio político al presidente de la República incluso antes de que se presente la solicitud con las causales. Mientras tanto, la oposición asegura avanzar ya en la preparación del documento que sustentará el proceso contra el jefe de Estado. Nos informa ahora Patricio Díaz. No hay hasta ahora un pronunciamiento del presidente de la Asamblea sobre sus motivaciones para encabezar un comunicado en el que la oposición ratificó el juicio político al primer mandatario. Más bien aumentan quienes cuestionan su decisión. Y solo falta que el propio señor Saquicela acabe de interpelante. Esto realmente pone a la Asamblea Nacional en condiciones impresentables. Pero ¿qué podemos esperar de alguien que anda pescando a río revuelto y anda soñando ya en sentarse en la vicepresidencia de la República? También el día de mañana van a aparecer también con el juicio político en contra de Borrero. Entonces, ¿qué pretende el señor presidente de la Asamblea Nacional? Él ser el presidente de la República de todos los ecuatorianos. Pero aunque el presidente no se pronuncie, sí tiene quien lo defienda. El comunicado que salió es un comunicado contundente. Aquí no vendan cucos a los ciudadanos. Si llega a haber un caso exitoso de juicio político, quien asume es el vicepresidente en virtud de la norma constitucional. Mientras la Asamblea Nacional lleve adelante procesos democráticos, procesos transparentes y procesos constitucionales, es responsabilidad de esta función del Estado no solo respaldarlos, sino que además dar cuenta que cumpliremos con la Constitución. Y aunque Pachacutic dice que no firmará esa solicitud y esperarán a ver qué les dice la Corte Constitucional, aseguran que las cosas se complican para el presidente de la República. Anuncian incluso que hay que buscar qué hacer cuando ya no esté. Para empezar a discutir detenidamente cuál es el futuro del Ecuador después de la caída de Guillermo Lasso. Lasso está caído, a mi manera de ver, Lasso está caído. La gran pregunta es ¿qué se viene para los ecuatorianos después? En Izquierda Democrática no están de acuerdo. Pero por favor ya dejemos de estarle vendiendo humo al país, ya no le mintamos más al país. ¿De qué juicio político? Pero si ni siquiera han presentado ninguna denuncia en contra del presidente de la República. El Pleno de la Asamblea retomará sus sesiones presenciales en Quito este martes. Más adelante en Televistazo, las muertes violentas siguen imparables en Guayaquil. Este fin de semana hubo más de 20 casos, pero en el vecino cantón Durán la cifra de asesinatos se redujo. Ya le contamos. Más noticias para ustedes a esta hora. Les contamos que más de 20 personas fueron asesinadas en diferentes sectores de Guayaquil. En medio de este aumento de hechos, las autoridades están demandando reformas en el sistema judicial que eviten la liberación de criminales. Sin embargo, a diferencia del puerto principal, el cantón Durán logró reducir las muertes violentas en el último año. Pero ¿en qué ha consistido esta estrategia? Bessie Granja lo explica. Uno de los crímenes ocurrió en el ingreso al plan habitacional Milote, en el norte de Guayaquil. Allí 3 adultos y un menor de edad fueron acribillados la noche del sábado. Durante el fin de semana, en el puerto principal se registraron más de 20 muertes violentas. La impunidad tras la crisis en el sistema judicial que permitió polémicas liberaciones de criminales complica la tarea policial, afirman las autoridades. Entonces, yo creo que las instituciones que están fallando tienen que dar la cara a este tipo de situaciones y demostrar cuáles serían las causas por las cuales personas que ya se encuentran detenidas o tienen varios antecedentes policiales, 3, 4, 5, hasta 8 antecedentes policiales, siguen en las calles libres y siguen cometiendo los mismos delitos. No obstante, hay cantones que han sabido sortear estos inconvenientes, como el de Durán, ubicado también en la zona 8 junto con Guayaquil, que actualmente registra una reducción de muertes violentas de 39 casos de enero a marzo de 2022 a 20 asesinatos en ese mismo periodo de 2023. ¿Cómo lo lograron? Se lo consultamos al jefe policial. Ver que había una falta de presencia del Estado en ciertos sectores
y eso era complejo y teníamos que trabajarlo estructuralmente como un mecanismo de trabajo articulado, no solamente con un trabajo táctico, operativo, policial, sino que hicimos un trabajo también acompañado de la mano de la parte social, es decir, coordinamos con Gobernación, Gobernación hizo sus derivaciones a los ministerios y el GAT municipal con sus departamentos. Hicimos una actuación integral el 31 de marzo del año pasado y eso nos permitió a nosotros a la fecha, casi vamos a cumplir un año y no hemos tenido un solo muerto violento en el sector del Cerro Las Cabras. Este martes se tiene previsto que representantes de las funciones del Estado se reúnan en una mesa de seguridad para buscar acciones concretas. Ahora una lamentable noticia: hay conmoción en Manta por la muerte de una niña de 9 años durante un ataque armado ocurrido el fin de semana. La menor fue impactada por una bala perdida cuando sicarios dispararon contra 2 hombres. Karen Ceballos sigue el tema, enseguida nos amplía. Lía Francesca, de tan solo 9 años de edad, es una de las más recientes víctimas de la violencia criminal en la provincia de Manabí. La menor y su abuela visitaban a familiares en el barrio 8 de enero de Manta el sábado por la noche cuando sicarios llegaron y dispararon contra 2 hombres a pocos metros del sitio donde la niña estaba jugando. Ella fue impactada por una bala perdida de fusil en el pecho y falleció. Lo único que pido es justicia porque mi hija no merecía morir. Hoy día fuimos nosotros, mañana no sabemos qué niño más morirá así, como le sucedió a mi nieta. La policía ha confirmado la ejecución de operativos, pero hasta ahora no hay detenidos en este caso, donde la pequeña se cuenta como una víctima colateral de las mafias que se disputan territorios en Manta. El coronel Luis Cano refirió que las muertes se han duplicado en su distrito en comparación al primer trimestre del año anterior. Manta tenemos nosotros en este momento 37 muertes violentas, tenemos problemas crónicos en este momento en Manta. Hasta ahora Manabí reporta 109 asesinatos y Manta es el cantón donde se concentra la mayoría de ellos. El sector educativo advierte de una deserción escolar en alumnos de iniciales, es decir, en niños de 3 y 4 años, y afirman que es uno de los efectos después de la pandemia. El Ministerio de Educación reconoce esta situación, señala que saltarse esta etapa estudiantil va a generar un retraso en el aprendizaje. Estefanía Arias nos cuenta las medidas tomadas también por algunas entidades. El sector educativo sigue sintiendo los estragos de la pandemia. La deserción de los estudiantes está en las etapas preescolares y lo estamos viviendo. El director general del Colegio Lemas, Carlos Andrés Calderón, señala que en las aulas cada vez hay menos estudiantes de entre los 3 y 4 años. De una deserción de cerca del 50 al 60% de nuestros estudiantes de 3 y 4 años. Como parte de Corpe Educar, gremio que abarca varias instituciones privadas, asegura que es un problema educativo general. ¿Pero por qué es importante esta etapa estudiantil para los niños? Encontramos niños con dificultades de relacionamiento entre sus pares, entre niños, y es un tema de desarrollo, como te decía, de habilidades blandas, el poderse integrar, el poderse comunicar, el tener la capacidad de expresar las emociones que sienten. Y el Ministerio de Educación reconoce esta situación. Claudia Sánchez, directora nacional de Educación Inicial y Básica, señala las causas. La movilidad humana. Creo que es la número 1. El tema también de la economía, los recursos económicos en las familias. También la alta dispersión geográfica. También en el tiempo de la pandemia, la falta de conectividad de las familias no permitió que haya una continuidad educativa. Agrega que el efecto de la deserción escolar es el atraso de los menores de edad en sus estudios. Por eso, desde noviembre de 2022 arrancó la campaña Todos al Aula. Se conformaron más de 140 brigadas a nivel nacional, donde los brigadistas fueron puerta a puerta a diferentes barrios y comunidades a identificar a los niños y niñas y adolescentes que estaban fuera del sistema. Persona no escolarizada que encontrábamos, la registramos, la identificamos en la ficha y obviamente luego se procede al proceso de matrícula. Y para evitar ese rezago, las escuelas también toman medidas. Este año nosotros vamos a recibir niños de 3 años
que fueron nacidos en pandemia. Entonces, estamos preparando como institución una propuesta basada en un desarrollo de habilidades blandas, pensando particularmente en los niños, donde el aprendizaje tiene que ser a través de juegos, a través de gamificación, a través de generar ambientes que les permita a ellos desarrollar todas estas habilidades. Por lo que se espera en este nuevo año lectivo ver a más niños en las aulas, para que no haya un déficit en los aprendizajes básicos.